Muy buenas tardes para todos. Esta es la cuarta entrega del proyecto integrador aplicado a Sonsón como subregión de la zona páramo del oriente antioqueño. Antes de continuar con el tema de la cadena, los contextualizaré un poco sobre el municipio de Sonsón. El municipio de Sonsón es uno de los 23 municipios que integran una de las 9 subregiones en las que se encuentra dividido el departamento de Antioquia y está localizado a 93 kilómetros de la capital del departamento. El municipio de Sonsón cuenta con 35.000 habitantes, de los cuales 15.000 viven en la zona urbana y 20.000 en el área rural. Es altamente, Sonsón tiene tres principales cadenas de productivas y tres principales proyectos de valor, en el cual están ubicados pues el tema del café y la agropecuaria. Y de tercero encontramos como principal producto el aguacate. Antes de continuar, les quiero comentar sobre el aguacate. El aguacate, también conocido como Persea americana o aguacate, es un frutal que se cultiva de forma tecnificada desde hace unos 20 años en el municipio de Sonsón, pero en los últimos 10 años ha venido aumentando sus áreas de forma apreciable y convirtiéndose en una alternativa productiva, especialmente en el clima frío moderado. Las áreas más representativas se encuentran en la zona marginal alta para el café y en la parte baja de la zona de vida del bosque muy húmedo montano bajo. Las veredas más productoras se encuentran en la cuenca del río Tasajo, en las veredas Manzanares abajo, Manzanares centro, La Honda, Tasajo, Ventiaderos, Llanadas arriba, Llanadas abajo y Llanadas Santa Clara. El sistema de producción tecnificado con variedades mejoradas principalmente del Hass, el Colin Red y Fuerte, en los últimos años se ha venido estableciendo especialmente la variedad Hass en algunas de las veredas de la zona fría. Este sistema productivo ha venido creciendo de forma desordenada, sin planificación y asistencia continua. En cuanto a la comercialización, unos pocos productores vienen orientando sus cultivos para producir fruta para exportación, lo que les ha obligado a registrarse ante el ICA y certificarse bajo la normatividad Global Gap. Los otros productores comercializan la fruta en mercados locales, departamentales o nacionales, especialmente la demanda interna. Los rendimientos de fruta están por debajo del promedio de la subregión oriente, lo cual está indicando que a pesar de que se tienen las condiciones agroológicas aptas para el cultivo y el municipio se propense como uno de los principales productores del país, su cultivo necesita mejorar el nivel de tecnificación. Los problemas que más comúnmente se han venido presentando tienen que ver con el material vegetal para la siembra, problemas fitosanitarios y la comercialización. El aguacate es la mayor tendencia a aumentar en sus áreas y se estima el ritmo de crecimiento anual entre un 20 y un 25% por año. Para el proceso se creó una ficha de estudio del caso, la cual contempla los diferentes proyectos que se vienen para fomentar esa cadena productiva y los actores relacionados con ella, así como unos costos y unas cotizaciones de cuánto resultaría en la realización del proceso del estudio y las visitas. En la cadena de valor podemos observar que el consumidor genera una demanda. El consumidor nacional y extranjero demanda calibres diferentes de aguacate Hass. ¿Por qué nos enfocaremos en el aguacate Hass? Debido a que el aguacate Hass es un tipo de aguacate que cuando está maduro cambia de color, se torna de ser un verde vivo a tener unos colores opacos, casi como el morado. De esta manera el aguacate puede uno saber que está en un estado de maduración, mientras que la otra tipología de aguacates no lo permite. Y en los mercados extranjeros no se permite lesionar el producto por medio de tocarlo y tantear la textura para saber si está suave o está dura. Tenemos de igual manera que el aguacate Hass permite que durante la exportación, sea por vía marítima o sea por vía aérea, algunas veces alcanza desde los 7 grados positivos hasta los 7 grados negativos. La cáscara del aguacate Hass, a diferencia de todas las otras tipologías de aguacates, permite aguantar el frío. Los otros aguacates se dañan, no llegarían a ninguno de estos destinos, como los cuales son Estados Unidos, España, Francia, Suiza, Alemania, Países Bajos, Emiratos Árabes y Islas del Caribe, por lo cual el producto más deseado y el producto que realmente se necesita para la exportación y los cultivos es el aguacate Hass. Pasamos al proceso de selección, donde se germina una semilla y se realiza el cruce con otros materiales genéticos deseados.
para obtener el mayor árbol frutal posible. Se pueden encontrar árboles frutales que van desde 3.000 pesos a los 14.000 pesos por plántula, lo cual nos refiere mucho de la calidad y los problemas fitosanitarios que podría tener esas especies. De igual manera, tenemos que cuando se hace la selección y comienza la siembra y crecimiento, se hace germinar la semilla o pepa del aguacate y se realiza un esqueje donde se toman cualidades de otro árbol que mejorará nuestra cosecha. El tiempo que tarda un árbol de aguacate para dar su primera cosecha es de 2.5 años. Cuando alcanza los 2.5 años, el precio por plántula, por árbol, el precio invertido ha sido de 130.000 pesos. Se busca entonces un cuidado y un óptimo durante el crecimiento, lo que incluye los fertilizantes y demás cuidados contra las plagas. La cosecha y la selección de la fruta se realizan en ciertas épocas del año y se pesa y se divide según la calidad, el peso y las características físicas del aguacate según lo requiera el mercado nacional o el extranjero. Después de esto, se transporta a los acopios de la mejor manera posible por vía terrestre. En algunos casos es muy difícil debido a que la mayor época del año se están presentando lluvias torrenciales, las cuales deterioran las vías terciarias y los valles más fértiles y las montañas más fértiles del territorio se encuentran bajo un difícil acceso debido a las vías, por lo cual muchas veces se opta por animales de carga en vez de usar los típicos camiones escaleras. Después de que se logra ser transportado, se genera un acopio y una venta en el mercado nacional. Se almacena y se venden en algunos acopios y muchas veces del acopio se vende o se desplaza a plazas de mercado. Si en caso tal de que el productor quisiera exportar, la certificación como el ICA, el Global y el GRAS permiten llegar a países que demandan trazabilidad del producto para verificar no solamente las cualidades del mismo, sino de las condiciones de trabajo que allí se presenta, como trabajo infantil, explotación y demás temas que pueden ser delicados durante este proceso de cultivo. Si se llega al transporte internacional, el aguacate Hass, a diferencia de otros tipos, es resistente a bajas temperaturas y ambientes muy secos, por lo cual puede ser transportado por vía marítima y también por vía aérea. Los mercados más usuales para ellos es Estados Unidos, que genera una gran demanda, España, Francia, Suiza, Alemania, Países Bajos y otros países cuya fruta es considerada exótica como los Emiratos Árabes y las islas del Caribe. Durante el primer trimestre de este año 2018, la empresa Agroles ha generado el primer embarco de aguacates a Dubái de las empresas colombianas existentes, la cual tiene sede acá en el municipio de Sonsón. Entonces esos mercados que se están abriendo son muy receptivos. Ya el problema es que las personas y los productores entiendan que tecnificarse es la mejor manera para obtener lucros de este tipo de mercado. El posicionamiento de la fruta, al considerarse una fruta exótica y de cualidades nutricionales excepcionales, existe una fuerte demanda de esta fruta siempre que tenga la calidad, la trazabilidad, trabajos justos y cuidado del medio ambiente. Entonces vemos cómo la cadena de valor parte del consumidor y vuelve al consumidor. Vemos entonces que en el eslabón 1 no tenemos costos y las unidades aún no están. En el eslabón 1 los actores son los consumidores y los productores. En el eslabón 2 tenemos 45.000 claras y yemas. La clara, repito, es la semilla que germina y la yema es el esqueje que se realiza con otras cualidades genéticas de otros árboles y puede llegar a costar hasta 14.000 pesos por plántula. En este punto encontramos a los ingenieros agrónomos, a los viveristas, a los trabajadores y los productores de insumos. Ya en la etapa 3, en el eslabón número 3, tenemos 45.000 plántulas.
ya con 2.5 años de maduración, que llegan a tener un costo por unidad de plántula de 130.000 pesos. En esta parte actúan los viveristas, los trabajadores, los productores y los agroinsumos. Cuando ya tenemos en el mercado nacional, se tiene que por hectárea de aguacate da 17,5 toneladas. Y cada aguacate tiene valor de 1.000 pesos la unidad. Cuando ya se va a transportar y se va a enviar a otros países, se mandan cajas de 20 aguacates, cuyo valor tiene aproximadamente 20.000 pesos por caja. En ese punto ingresan los acopiadores, los vendedores, los consumidores nacionales. Si este se va a llevar al exterior, vemos ya las aduanas y los terceros, los exportadores, que según la naviera o los aviones puede permitir tener que llegue al país y le llegue directamente a la empresa o se les deje en el puerto, y los demás temas aduaneros que permiten pues llevar el producto a los diferentes países siempre y cuando se tengan las certificaciones y los registros. A los consumidores finales se les puede aumentar el precio según el país y según el sitio donde los compren y la capacidad que la persona esté dispuesta a pagar por esta fruta exótica. Vemos entonces que el ecomapa de la zona del cultivo y de vivero y de transporte, vemos en la parte derecha los viveros. En estos viveros se hace uso de agua, se hace uso de electricidad y se hace uso de químicos. En la parte posterior vemos 3 edificaciones en las cuales se almacenan químicos, se almacena también tierra y cáscaras de arroz que son usadas durante el proceso de siembra y el proceso de crecimiento para que la tierra no se apelmace. De igual manera existe la bodega de químicos, la cual hace el uso de electricidad y el uso de químicos. Vemos entonces que el uso de agua está en azul, el uso de electricidad está en amarillo y el uso de químicos se presenta en rojo. En la parte izquierda del cuadro observamos la plantación del cultivo de aguacate, que aunque se representa de manera pequeña en la imagen, en realidad son muchas hectáreas. A este vivero de selección no solamente llega plántulas, sino que se transportan plántulas para diferentes partes del país con una excelente calidad, y también se reciben aguacates para ser comercializados. Entonces vemos el análisis de la cadena. La cadena de valor continúa afianzándose con el tiempo. Las integraciones de sectores investigativos de innovación como empresas extranjeras o universales y universidades nacionales que se integran, y al mismo tiempo el gobierno se encarga de fortalecer este floreciente mercado para que se convierta en un actor dinamizante de la economía rural en el municipio y la región. Es importante a su vez entender que los pequeños productores están a su vez a la merced del mercado y los más grandes productores. Aún así, debemos entender que los productores a nivel social, a nivel nacional, no son campesinos de botas y sombreros, sino grandes empresarios y políticos que tienen grandes hectáreas de cultivos y una extensa producción constante y creciente, lo que demuestra un futuro promisorio, pero hay que entender los problemas como deforestación y uso indiscriminado de ciertos insecticidas neurotóxicos. Durante la investigación me di cuenta y percibí que había una gran preocupación por la disminución del número de abejas y el número de plagas debido a la deforestación de bosques nativos, donde los insectos se desplazan de un área a otra, generando problemas y síntomas negativos que tiene la implementación de los monocultivos de manera intensiva. Uno de los cuellos de botellas que resalta son las deterioradas vías terciarias, donde en algunos casos se prefiere usar animales de carga que usan vehículos debido a la cantidad de lluvias que se precipitan en estas zonas montañosas durante las 2 épocas invernales en el año. Es indispensable contemplar opciones de transporte como cables aéreos y mejorar las vías terciarias principales, sin olvidar los valles y las montañas más alejadas, pero que ofrecen climas y condiciones de suelo propicias para este cultivo. La demanda que hay de aguacates es grande y se podría cultivar grandes superficies de tierra y no habría una sobreoferta. Lo importante es prepararse para mercados internacionales muy exigentes que requieren fruta certificada. Tenemos también que la perceba americana es un producto de gran interés en el mercado mundial, especialmente en la variedad Hass, debido a los diversos atributos nutracéuticos
y sensoriales que posee, especialmente los relacionados con el alto contenido de aceite, cercano al 25% del fruto, donde predominan los ácidos grasos monoinsaturados en su 66% y polisaturados en 10%. Además, por la presencia de vitaminas como la A, B1, B2, B6, C, D, E y K, ácido fólico y biotina. Así son como los elementos del calcio, hierro, fósforo, cobre, magnesio, manganeso, sodio y potasio. Dichos nutrientes contienen propiedades benéficas para la salud humana, principalmente en la prevención de enfermedades del sistema circulatorio. A nivel subregional, se observa un incremento de la demanda de aguacates de segunda y de tercera, los cuales son utilizados para la extracción de aceite de aguacate que se exportan a los mercados de Francia, Canadá, Estados Unidos y China.